Hola, queridos amigos. Me complace informarles que hoy está en el estudio de Alatra TV el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Igor Mikhailovich, me gustaría que hablemos hoy de los dobles estándares de la conciencia. Es ese caso cuando el sistema desacredita aquellas acciones que ciertamente son una amenaza para el propio sistema. Me gustaría designar el tema de nuestra transmisión de hoy, dobles estándares de la conciencia. El tema es muy grande y muy amplio, y se refiere tanto a los procesos que tienen lugar en la comunidad mundial como a la vida cotidiana de las personas. Y esto es tanto lo que ocurre en las familias como lo que ocurre en el trabajo, cuando el esquema de funcionamiento del sistema es básicamente el mismo, una especie de universalidad. Cuando una persona dice una cosa, piensa una cosa totalmente diferente en este momento y actúa según un tercer escenario. Y es sorprendente que hoy en día existe una situación tal en la comunidad mundial que casi toda la gente vive con esos dobles estándares, con esa doble moral. Y las nuevas generaciones ya lo dan por hecho, que se supone que es así, ¿y qué hay de malo en ello? Sin embargo, ¿es realmente tan inofensivo lo que ocurre hoy en día? ¿Y por qué ocurre? ¿De dónde viene este doble estándar? En realidad, se trata de alimentar el egoísmo y el deseo de parecer pero no de ser. Ciertamente, muchas personas mitigan su responsabilidad de esa manera. A menudo oímos frases a todos los niveles. ¿Importa lo que he prometido? Y ciertamente, a veces tales relaciones siempre conducen a conflictos. Una parte cree que ahora se verá mejor a los ojos de la otra parte y que ciertamente nadie lo descubrirá, nadie lo sentirá. Sin embargo, la otra parte ciertamente lo siente. Los dobles estándares siempre están ahí. Cuando el sistema defiende sus intereses, hace algo él mismo y culpa a los demás. Sí, y siempre lleva a, ya sabe, siempre destruye las relaciones con la gente. Bueno, Ese doble estándar, necesariamente. sí. Ciertamente, por supuesto. Sí, bueno, hoy también en este tema me gustaría comenzar tal vez con el hecho de que recientemente se estrenaron dos programas muy significativos en Alatra TV. Es la transmisión El sexo y el camino espiritual y la transmisión Caballero del Espíritu. Y de hecho, es probable que la gente no pueda apreciarlos y comprenderlos en un futuro próximo. Sin embargo, ¿qué hecho interesante se notó en estos dos programas? Fue interesante la reacción de la conciencia de las personas ante ciertos temas que se plantearon. Tienes razón. Siento interrumpirte, pero en estas dos transmisiones se han notado mucho los dobles estándares. Sí. Y aquí en particular lo que se notó fue que en el primer programa, El sexo y el camino espiritual, se habló de grupos femeninos, de grupos amantes de la paz de las aves celestiales. Pero no son simplemente grupos amantes de la paz. Estos son los grupos que dedican su vida, como suena en la cabeza de mucha gente, o no hacen nada así. Tienen sexo y se sientan a meditar. No son meditaciones, son prácticas espirituales. Estas son cosas diferentes. En cuanto a lo que ya hemos hablado, no vamos a volver a repetir. Sin embargo, el sentido de estos grupos está exactamente en ayudar a quienes quieren vivir, a ganar esta vida. ¿Qué puede ser más pacífico o bondadoso? Cuando una persona dedica toda su vida a otras personas, y no simplemente se dedica. En realidad, esto es extremadamente difícil. Con respecto a este asunto, creo que debemos explicar un poco a la gente. Imagínate que estás en las condiciones más terribles. Bueno, digámoslo simplemente. Estás sentado en una bañera llena de algún ácido que está erosionando lentamente tu cuerpo. No tienes aire para respirar. Es extremadamente doloroso y difícil para ti. Pero sigues ahí sentado para decirle a la gente cómo atravesar el pantano correctamente y no ahogarse. Si abandonas, digamos, tu tortuoso lugar donde estás sufriendo, mucha gente se ahogará en el pantano. Discúlpame por tal ejemplo, pero esto es para una simple comprensión banal.
Así que aquellos que ganan la vida permaneciendo aquí se sienten mucho peor que una persona que está sentada en, bueno, digamos, tal recipiente o bañera que erosiona su cuerpo. Esto es para evaluar y comprender. Cuando una persona ha alcanzado la vida, nada la retiene aquí, excepto su conciencia. Esto debe entenderse. Al fin y al cabo, hablando de esas mismas aves celestiales, ellas podían irse en cualquier momento, pero se quedaron, mientras que quedarse en la tridimensionalidad, quedarse bajo la presión, quiero decir, bajo la presión del mundo material, siendo consciente de toda esta injusticia y todo esto, bueno, sensaciones desagradables, por así decirlo. Es difícil expresarlas. Ni siquiera existen tales comparaciones para entender esto. Cualquier dolor físico es temporal. No puede durar, digamos, años o a veces incluso décadas. Y cuando una persona, teniendo, digamos, suficiente comida, se condena a sí misma a una hambruna muy dura, mientras que la hambruna se entiende. Bueno, para los que saben qué es mucho peor que el dolor físico. Sin embargo, la gente se somete a esto para que otros vivan. Por eso, en la transmisión El sexo y el camino espiritual, los hemos comparado con las buceadoras que consiguen perlas y demás. Pero muchos no entendieron. La conciencia se activó. De nuevo, los dobles estándares de la conciencia. Que se obtiene algo valioso, se da a la gente para que la sociedad, la comunidad, viva. Bueno, de algún modo, sí, todo está bien y maravilloso. Pero la gente no entiende que estas buceadoras están en constante riesgo. Cuando aguantan la respiración, se les revienta el pecho. Deben estar ahí para que sus hijos y maridos también tengan comida. Es decir, siempre medimos nuestro propio dolor, pero no vemos el de los demás. Otra vez, el doble rasero. Y hay muchas cosas así. Esto es lo que se relaciona con el tema de las aves celestiales. Creo que volveremos a ellas más tarde. Lo que fue realmente sorprendente es que con lo que compartió esta información, usted dijo que estas son las aves celestiales, que procuran las perlas para la gente y gracias a las cuales las personas ciertamente sienten la libertad espiritual y la libertad del diablo en sus cabezas. Son aquellos que están dispuestos a aceptar este regalo. Al fin y al cabo, este regalo no es para todos. Lo que las aves celestiales entregan solo puede ser aceptado y sentido por aquellos que viven exactamente por el amor de Dios. Y solo ellos pueden llenarse de lo que se entrega. Pero no aquellos que viven al dictado del diablo. Mientras que los que viven al dictado del diablo, ¿qué sienten a partir de esto? Por el mismo hecho de que hay personas que traen las fuerzas de Alat aquí, la conciencia de la gente empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque el sistema sufre. Si hablamos el lenguaje de la religión, el mismo Satanás sufre. Naturalmente, todos sus demonios también sufren. Esto es desagradable, por eso provoca indignación. Sí, esto provoca una gran rebelión. Y saben, incluso las personas que trabajan en sí mismas han notado lo extraño de estas inserciones y cómo la conciencia se revelaba. Y lo que es más interesante, sí, la gente que realmente trabaja en sí misma sigue escuchando estas insinuaciones de que esto no es bueno, no es agradable. ¿Y cuáles son las acusaciones? ¿Qué mal han hecho, verdad? Viven para la gente, sufren, se quedan aquí para dar vida a los demás. ¿Y cómo evalúa esto la conciencia de la gente? Que ellas, estas sinvergüenzas, tienen sexo. Chicos, ¿y qué hacen ustedes? Una simple pregunta. No tienen sexo, se masturban o están ocupados con pensamientos en sus cabezas. ¿No es así? ¿O todo el mundo está en el celibato? ¿Quién juzga exactamente? Los que precisamente tienen un estilo de vida más desenfrenado. ¿No es así? Sin embargo, esto resuena en sus cabezas. Ven y sienten una cosa, lo que se siente, mientras que la conciencia
comienza inmediatamente a tratar agresivamente lo que se siente. De lo contrario, lo que se siente podría permitir a ese angelito obtener la libertad. ¿Libertad de quién? De la dictadura de la conciencia. Y justo aquí, la conciencia empieza a aplicar el doble estándar. Lo que haces es bueno, porque eres tú quien lo hace, mientras que ellas son sinvergüenzas. Tienen sexo. Sin embargo, el sexo para ellas es como una herramienta, como un pequeño paso. ¿No es así? Sí, ¿Y qué hace esta gente? Satisfacen a su animal y simplemente alimentan el sistema. En vano. ¿No es así? espiritualidad a la vista. Por supuesto. Sin embargo, el sistema se activó inmediatamente, y es bueno que hayas notado esto. Incluso las personas que realmente se dedican a su desarrollo espiritual, que se mantienen firmes en el camino, escuchan las inserciones de la conciencia, pero ya entienden que la conciencia no son ellos, y la conciencia no les pertenece. Es exactamente la herramienta del sistema por medio de la cual el sistema controla precisamente al angelito, es decir, al que realmente eres. En este caso, el sistema, para que la gente lo entienda, es el diablo, Iblis, etc. Manipula a la gente de esta manera y a través de la conciencia trata de imponer a la personalidad que esto es malo y no bueno, que son sinvergüenzas. Mientras que en realidad la indignación es precisamente por el hecho de que gracias a esas aves celestiales, el sistema experimenta molestia, y a veces incluso muy marcada, y se ve obligado a liberar a muchas personas de su poder. Bueno, digámoslo suavemente. Sin embargo, el otro video fue publicado. Sí, ciertamente es una observación interesante también, porque de hecho hubo una segunda transmisión que salió, Caballero del Espíritu, que también hablaba de grupos masculinos, grupos que realizan prácticas sexuales de poder, en las que los hombres tienen sexo entre sí. Y se habló exactamente de esa influencia. Especificamos sobre ejemplos históricos y en general que esto es lo que tiene. Sí, Desde la antigüedad hasta lo que ahora, tiene lugar incluso hoy en día. por supuesto. Ciertamente, son grupos que, bueno, por decirlo claramente, traen la muerte. ¿Y qué Es más cuando unos trae? pocos simplemente controlan la mayoría de la gente, prácticamente la Por población, supuesto. del planeta actual, de la humanidad. Y se dieron los ejemplos de Hitler, de Alejandro Magno y de César, cuando efectivamente fueron asesinados millones de personas, millones de ángeles potenciales. Y lo sorprendente es que la conciencia humana ha respondido a esta información con relativa calma. La conciencia de las personas que habían oído hablar de los grupos femeninos reaccionó fuertemente, pero estaba absolutamente tranquila cuando había oído hablar de los grupos masculinos. Sin embargo, amigos, comparemos, imaginemos, un grupo femenino y un grupo masculino. Un grupo femenino que hace, bueno, el amor entre ellas. Bueno, hacen el amor, se divierten. Y ahora imaginemos a hombres peludos y sudorosos. ¿Y cuáles son las metas y los objetivos? Estas viven para la gente. Traen aquí lo que da vida y nada más. Dan a la gente la oportunidad de vivir, sobre todo en la época de la encrucijada. Pero la conciencia se indigna. No puede ser. ¿En qué pueden influir? ¿Aplazar de alguna manera, dar tiempo a la gente y la última hora no llegará? Esto es lo que hace la conciencia. Pero es un hecho, mientras que estos hombres peludos y sudorosos realmente lo hacen utilizando diferentes prácticas, realmente unas prácticas secretas muy duras, con el fin de criar un demonio en uno de ellos, no en todos, sino en uno, en el que hace un trato. Bueno, ¿cómo se dice? No es que firme algún acuerdo con sangre, en absoluto. Todo es mucho más sencillo, a nivel mental, y mucho más duro. Y habiendo criado a este demonio, luego se convierte en un Alejandro de Macedonia, en un Hitler o en cualquier otro. Y estos macedonios y Hitlers
no solo matan a un gran número de personas, sino que también influyen en su conciencia, hasta tal punto que ustedes se someten ante ellos hasta el día de hoy. ¿No es así? ¿Quién se indignó ante esta imagen? Nadie. Entonces, ¿qué les pasa? Perdón, chicos, me dirijo a los que se indignaron muchísimo. Puedo decir honestamente, son unos mentirosos e hipócritas. ¿Por qué se indignan por la belleza de las flores? Y este horror que da asco incluso imaginarlo. ¿Es esto realmente justo? Sí nos detenemos a pensar en ello, ¿verdad? Pero de hecho, ¿es así? Ahora hemos tocado un tema interesante, el tema de la crianza del 13º. Después de todo, la conciencia vuelve a decir a su dictado, ¿de qué estás hablando? Todo esto es una tontería. Chicos, esto es cierto. Esta es la realidad que simplemente no ven porque nadie se las muestra. Y como no la ven, entonces son demasiado perezosos para trabajar en su propia conciencia, en su desarrollo espiritual, ¿verdad? La conciencia les dicta cómo vivir. Significa que no viven porque ella vive en lugar de ustedes, mientras en usted solo hay ajetreo, problemas y una felicidad ilusoria que espera, a la que aspira y que llegará algún día, nunca llegará. Mientras esté controlado por el demonio, correrá toda su vida como un burro corre tras una zanahoria, hasta dar todo de su vida, hasta la última gota, a esos mismos demonios. Esto también es verdad. Ahora consideremos cómo influye en la actualidad. Empecemos con cosas sencillas. Después de todo, la conciencia es diferente en las personas. Alguien tiene un demonio más fuerte, otro uno más débil. En eso hay que entender que hay una jerarquía rígida en el mundo invisible. Alguien siempre obedece a otro, y allí hay una lucha constante por el poder. ¿Por qué? Por una pieza más gorda, como mencionamos en el programa anterior. Y esto es realmente así. Veamos. Tomemos un pequeño grupo de niños en una clase o donde sea. ¿Y qué vemos? Aparece un líder entre los adolescentes. No es realmente inteligente, no tiene fuerza física, pero forma un determinado grupo. ¿Quién está más cerca de él, por regla general? Las personas que son mucho más inteligentes y mucho más fuertes físicamente. Y se forma un grupo de jóvenes así. Sin embargo, ¿este líder les insta a algo bueno, a un desarrollo real de ellos mismos como humanos? ¿O a recibir educación o a algo más? No. Cuando se forman tales grupos, surgen las pandillas, Destruye la disciplina, las sí. drogas, el alcohol, el sexo y muchas otras cosas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Ha pensado en ello? Una simple pregunta. Por regla general, el organizador de este grupo, como ya he dicho, es más débil que los que le obedecen, tanto física como intelectualmente. Mientras que todo es muy simple, su demonio es mucho más fuerte que los demonios de los que se someten a él. Por eso se inclinan ante él. Lo mismo ocurre en la edad adulta, en el trabajo, en la política y en todas partes. Entonces, ¿qué se les ocurrió a los psicólogos? Al no saber cómo explicar este fenómeno, porque sobrepasa todos los límites razonables, explicar por la agresión. Bueno, ¿cómo se puede manifestar la agresión hacia los tipos más fuertes? No funcionará. Reprimirán la agresión. El hecho de que él intelectualmente no funcionará, porque la gente con una educación mucho mejor y que está mucho más desarrollada intelectualmente le obedece. Han inventado un término, se llama carisma. Todos han oído hablar de ello, ¿verdad? Esta persona tiene carisma. ¿Y qué es el carisma? La capacidad de dirigir a la gente según se cree. Así se cree, Sí. es una habilidad para liderar. Pero en realidad, ¿qué es el carisma? El carisma es un cierto estatus de un demonio que adquiere mediante la obediencia de los demás. Y he aquí una paradoja. Cuanto más le obedecen, más alto es su rango en la jerarquía. Así es como se cría. Y cuando un grupo masculino tiene... Al fin y al cabo, hemos hablado simplemente de los grupos que utilizan el sexo, utilizan ciertos rituales
y, bueno, por regla general se trata de signos, círculos de fuego. No es que dibujen círculos, es un poco diferente. Es una alegoría, un círculo de fuego. Pero también hay quienes utilizan rituales sangrientos. Sí. Los rituales sangrientos son necesarios para dar el primer paso en la realidad. ¿Y a quién utilizan? Por regla general, a los bebés hasta el 8º día. Aquí sin importar el género. ¿Por qué? Porque en el 8º día, en el cuerpo entra el alma. Y de nuevo, se trata del 9º día. Ya lo mencioné anteriormente. ¿Hasta qué punto es valioso para el propio sistema esta noción del 9º día? Por eso utilizan a los bebés precisamente antes del 8º día. Y también usan a chicas en sus sacrificios. Y es obligatorio que sean vírgenes. Es decir, bueno, se cree que si es virgen, significa que aún no ha tenido un aumento importante de alad. Bien, y se cree que está sellado en ella. No sé por qué el sistema lo ha imaginado así, pero es realmente tonto. Disculpen, pero esto es verdad. A pesar de toda su sabiduría, como puede parecer, y de todo su conocimiento, un programa es un programa. Por alguna razón cree, se puede decir en voz alta y seguirá creyendo así, que hay una cierta cantidad de esta fuerza en una mujer, y se derrama de ella. Una cantidad limitada, y es suficiente tomar a la que aún no ha derramado ni una gota, y se puede tomar de ella. Sin embargo, ¿qué obtiene en realidad? Sí, obtiene prana. Hablando en el lenguaje de Oriente, se trata de energía vital. Pero en cuanto a alad, el sistema en sí no lo obtiene de todos modos, mientras que en sus directrices para llevar a cabo estos rituales está claramente escrito así. Está escrito sobre alad, sobre esto y sobre aquello, y que no debe haber derramado una sola gota antes de eso. Entonces el grupo que lleva a cabo el ritual puede tomarlo todo. Y realmente realizan la activación de estos signos suyos a través de un asesinato. Pero lo que a menudo se muestra en las películas y se cuenta no es del todo cierto. Allí le sacan a uno el corazón, lo matan, etc. En realidad, la víctima se expone a una muerte muy atroz y severa. ¿Por qué razón? Cuanto más tiempo sufre la víctima, más da de sí. Bueno, estas son cosas muy crueles. Y esto está sucediendo, chicos, hoy en día también. ¿Para qué? Para que alguien adquiera carisma. ¿Y para qué necesita ese carisma? Para dictarle sus condiciones. Y sobre esto vale la pena reflexionar. La conciencia nos indigna. ¿Por qué? Porque hay una lógica. Bueno, una persona está luchando por el poder y sus amigos le están ayudando. Esto es normal. Tal hipocresía hay entre la gente. Sacrilegio. Sí, estos dobles estándares tienen lugar. Desgraciadamente, pero esto es cierto, y esto está en todas partes. Díganme, simplemente con la mano en el corazón, si tal persona viene, bueno, no importa a qué poder, digamos a su empresa, ¿hará algo según su conciencia? Si no tiene tal noción como conciencia, es un esclavo, literalmente un esclavo del propio sistema, porque deja de ser humano, está vacío por dentro, no tiene nada. Solo parece un humano, desde el exterior, pero siempre actuará únicamente en interés del propio sistema. Y apoya a esas personas, por supuesto. Después de todo, esto es beneficioso para el diablo. Cuanto más de estos esclavos existan, más víctimas hay, más poder, más pueden intimidarlos a ustedes. Sin embargo, ¿cuáles son las emociones con las que juegan? Fíjense. Un aumento. Después de todo, hay un juego constante con ¿qué? Con las emociones. Hacen a las personas temer, preocuparse. Las introducen en ciertas condiciones. Cuando una persona presta mucha atención a una u otra información, no deja de pensar en ella, se acuesta con ella y se despierta con ella, con pena y con problemas, y se pone a pensar, ¿qué pasará mañana? Exactamente esta preocupación y reflexión no le permiten a una persona tener, bueno, digamos, el más simple pensamiento sobre sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? ¿Surgirá este pensamiento en la mente de tal persona? Seguramente no, porque los pensamientos son controlados por el sistema. Pero en cambio te contará de que eres el mejor. Lo sientes todo, lo entiendes todo, lo sabes todo. Es increíble cómo la gente quiere adquirir esas cualidades que poseen los poderosos. Eso y ¿Y la sabes lo que oratoria. da?
Aparte de las habilidades oratorias y todo lo demás, estas prácticas realmente dan una conciencia muy expandida. Y lo primero que consiguen estas personas es una sensación de omnisciencia y conocimiento. Comienzan a percibir a otros demonios, no sentir a las personas en el sentido espiritual, no, sino a los demonios en sus cabezas. Y realmente sienten cuando los demonios tienen miedo y cuando no lo tienen. Entonces, mientras hacen, digamos, ese mismo discurso entre un grupo, no importa, sienten qué tipo de respuesta viene de estos, por así decirlo, diablillos subordinados a él. Y la persona sabe dónde intensificar, dónde presionar. Y mientras que los que están al tanto en su grupo, porque este líder siempre está ligado a este grupo, deben alimentarlo y fortalecerlo. Para ellos realmente se convierte en un ejemplo, casi un dios. También es interesante, Igor Mikhailovich, cómo resulta realmente que el sistema y los que están bajo el sistema utilizan este deseo natural de toda persona, estar en libertad, Sí, bajo el lema libertad de la tiranía. Simplemente para, redirigen las fuerzas. para crear un nuevo tirano o para esclavizar, ¿verdad? O para luchar en el Sí, exterior. Después de todo, ¿qué hace Satanás? Transforma ese anhelo y deseo interior del ángel a través de la misma conciencia en una lucha externa. ¿Luchar con quién? Contra su propia especie. Es decir, la gente empieza a pelearse y a enfrentarse entre sí. Por alguna razón, se les viene a la cabeza que la persona que está delante de mí tiene la culpa de que yo no tenga libertad, por así decirlo. Chicos, bueno, ahora estamos sentados frente a ustedes. Nos están viendo en sus dispositivos o en la televisión, da igual. Díganme, ¿cómo podemos influir en vuestra libertad? Una pregunta sencilla, de ninguna manera. Mientras que la conciencia de algunas personas se agita, porque, después de todo, no estamos haciendo nada. No tenemos influencia, no tenemos nada que ver con, perdón, los diablillos de su cabeza. Entonces, ¿por qué experimentan malestar? tienen Algunos se miedo de ser callan, controlados, sí, por tienen cualquiera. miedo de perder el poder. ¿Poder sobre quién? Sobre las personas. Lo que es sorprendente es que una situación similar se produzca no solo a escala mundial, sino también en una En familia en realidad, primer ocurre lugar. en todas partes. Dos personas se encuentran y comienzan una lucha por el dominio del otro. ¿Por qué? Porque el diablo siempre prueba su fuerza. Bueno, no el diablo, sino pequeños diablillos en la cabeza. Tienen una ley así. Pero, de nuevo, esta ley se traspasa a este mundo. Hay una clara jerarquía aquí. Todos aquí deben someterse a alguien, y alguien debe ejecutar. Esto ya llega a la idiotez. Y si miramos lo que era literalmente hace 6.000 años, esto no existía. Y esto, perdón, ya no se puede ocultar. Realmente no se puede ocultar. ¿Por qué? Porque esas mismas excavaciones arqueológicas muestran precisamente que había comunidades de personas que vivían en absoluta libertad. Y no había guerras en absoluto. No hay menciones de ningún rey o algo más, líderes. ¿No es así? De una E organización. incluso en base a esos dibujos temáticos que dejaron, mostraron el trabajo conjunto, el ocio conjunto. ¿Y dónde están los líderes? No se mostraron. Y un poco más tarde, a partir de los sumerios, como hemos contado, cuando comenzó el amanecer de la civilización, apareció el primer estado. Es decir, cuando el demonio ganó poder. ¿Poder sobre quién? Sobre ustedes. Y ahí es cuando comenzó. ¿Qué fue lo primero que apareció? Los reyes, los gobernantes. Y las personas se convirtieron en esclavos. Y hasta hoy, ¿qué son las personas? Esclavos. ¿No es cierto, chicos? ¿Acaso ustedes son libres? Somos totalmente dependientes. Depende de todo lo externo. Pero todo lo externo no es nada comparado con el hecho de que el hombre no tiene libertad interior. Libertad del diablo en tu cabeza, de esa bestia que te dicta. Eso es terrible. Y este pequeño ángel siempre quiere escapar. Bueno, como dijimos, el diablo lo usa como aspiración de él, como instrumento para que el hombre comience a prestar atención y alimente sus pensamientos del propio sistema, que tenemos que luchar entre nosotros. Y se pelean personas que ni siquiera se conocen o que nunca se han visto. ¿Por qué? Porque alguien se lo dijo.
Sabe, Igor Mikhailovich, estoy muy contenta de darme cuenta de que en nuestro movimiento, en el movimiento Alatra, hay gente que realmente siente esta libertad Sí, y interior. hasta la fecha tendría que decir que son muchos. Y cuanta más gente así, más gente empieza a sentir esta libertad. ¿Por qué? Es una relación directamente proporcional. Cuanta más luz, menos oscuridad. Esto es realmente cierto. Pero además, ¿cómo reacciona el sistema ante la propia Alatra? Al fin y al cabo, es evidente que se asusta al propio sistema. ¿Por qué lo asusta? Porque, bueno, si vienes y miras lo que es Alatra, vamos a decirlo claramente, ¿verdad? En un lenguaje sencillo. En el programa de la semana pasada, Caballero del Espíritu, hablamos de la espada que pertenece al profeta más amado por Alá, Sí, Mahoma. la gente se fijó en la espada Zulfikar, a la que Sí. usted mencionó. Se preguntaban, Así que eso es lo que es Zulfikar hoy. Es la llave con la que un profeta abre el infierno, para enviar allí a los que se oponen a la verdad. Bueno, ¿y qué es hoy en día Alatra? Es Zulfikar contra el propio Satanás, contra el propio Iblis. Para que quede claro, no le gusta la existencia misma de Alatra. De ahí viene la agitación. Además, el sistema reacciona notablemente al hecho de que no hay un solo país en el que no exista Alatra. Y nadie puede explicar al día de hoy, en la mente de los demonios que se indignan con Alatra, no pueden explicar el fenómeno de su crecimiento. No existe ninguna organización que pueda crecer en tan poco tiempo sin invertir mucho dinero. Diré esto, hoy Alatra es, bueno, digamos que es mucho más pura que el diamante más puro. Lo siento, pero un diamante de una claridad asombrosa es un trozo de carbón comparado con Alatra. ¿Por qué? Porque Alatra ha sido revisada desde todos los ángulos. ¿Quién pudo y quién no ha sido perezoso? Además, el sistema ha utilizado incluso a sus títeres, que han venido aquí como exploradores. Han estado en todas partes y lo han comprobado todo y han buscado trapos sucios. Bueno, ese es el problema. Alatra ni siquiera tiene ropa sucia. Es una vergüenza para estas marionetas del sistema. Pero estaban buscando dinero en sus bolsillos, solo que no lo pusieron allí. ¿Qué podrían encontrar? Pues bien, ¿cómo puede haber una organización de este tipo para entender el sistema si no está alimentada específicamente por alguien desde el punto de vista financiero? Puede. Además, estos exploradores incluso miraron debajo de la manta, pero no vieron a nadie más que a ellos mismos. Eso es muy desagradable para el sistema. Y si es desagradable para el sistema, hace que aquellos que son comandados por el sistema sean recelosos e inaceptables. Sí, estoy siendo suave, cuidadoso. Ya sabes, los que se escandalizan por ello, porque la gente dice, bueno, Alatra y cosas así. ¿Qué pasa con Alatra? Alatra es lo más limpio que ha existido nunca. No podría estar más limpio. Ya no hay forma de comprobarlo. Hay un montón de gente estupenda y buena aquí. Es cierto. Veamos los proyectos que la gente hace realmente. sí, aquí. En realidad, Alatra no está financiada por nadie y se acepta intencionadamente. ¿Por qué? Porque, bueno, algunas subvenciones, algo más. Nosotros no tienes ideas de cuántas veces nos han ofrecido. La cuestión es que si aceptamos una subvención de alguien, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir sus deseos. Intereses, sí.
¿Y los intereses de quién representará? ¿El mundo de la espiritualidad o, perdón, ese que está dibujado con los cuernos? Bueno, obviamente no del mundo espiritual, ¿bien? ¿No es así? Sí, ¿Y por qué la necesitamos? Después de todo, somos personas libres y la gente es capaz de cualquier cosa. Alatra demuestra precisamente que la gente es capaz de todo. Se unen y ponen en marcha proyectos que hoy en día pocos son capaces de llevar a cabo, incluso en las organizaciones más grandes y en las más ricas. ¿No es así? Tomemos, por ejemplo, ese mismo proyecto de Semilla Única. Es un proyecto extraordinario, en el que han participado miles y miles de personas. que no tiene contrapartida. No entienden cómo se puede Simplemente no llevar a tiene cabo un proyecto contrapartida. así sin financiación, sin subvenciones, como ha dicho. Una pregunta sencilla. ¿Por qué la financiación y las subvenciones cuando la gente lo hace por sí misma? Y lo hacen de corazón, lo hacen por otras personas y también para ellos mismos. El motivo principal es simplemente el amor. El motivo principal es sencillo. El motivo principal en este caso es el amor a Dios. Es el respeto a los demás. Es la unidad. Pero la unidad, perdón, no bajo el dictado de Satanás. La unidad en libertad y en el amor. Es la unidad en la verdad. ¿Y en eso se diferencia Alatra? Porque Alatra es la verdad. Alatra, perdón, es el amor de Dios. Aunque mucha gente está indignada por esto, entonces algunos empiezan a decir que Alatra es una secta, y así siguen con esto. Igor Mikhailovich, usted sabe que algunos clérigos de diferentes religiones dicen que Alatra es una secta. Bueno, por ¿Qué supuesto. dirá usted? ¿Cuál es su opinión? ¿Es una secta Alatra o no? ¿Puedo explicarlo de forma sencilla y clara? ¿Sí? Sí, Bueno, creo que se me perdonará si digo algo incorrecto. No es mala intención, sinceramente. Alatra no puede ser una secta. Simplemente no puede serlo. Y voy a explicar por qué. Empecemos paso a paso. ¿Qué es una secta? Una secta o un secuestro es un fragmento de algo completo. Así es. De hecho, esta no es una palabra ofensiva, es natural y comprensible. Pero ¿cómo asustan a la gente? Si entras en una secta, te quitarán todo. Serás un esclavo. Trabajarás y solo harás lo que ellos digan. Así que, en general, no habrá ninguna vida. ¿No es así? Bueno, este es un concepto de una secta que es impuesto. ¿Y qué es una secta en realidad? Una secta es un fragmento del todo, solo eso. Por lo tanto, chicos, no hay ninguna religión hoy en día que no sea una secta. Sin embargo, ¿cómo se entiende en nuestra sociedad? Por ejemplo, hay una determinada religión y alguien, bueno, se separa de ella, establece su propia rama. Esto ya es una secta donde se utiliza la religión, ¿no? Y así sucesivamente. Si alguien se separa de ella, significa que es una secta de una secta. referente a esto Por es supuesto, exactamente. ya que miden con medidas de la conciencia. Pero veamos algo más ampliamente. Los profetas vinieron y trajeron el verdadero conocimiento. Trajeron el verdadero conocimiento. Cada profeta trajo semillas de la verdad aquí, en la cantidad de 27. Hay confirmaciones históricas de eso. Quien quiera, lo encontrará. En las religiones modernas, en todas ellas, solo se utilizan 2 semillas. Pregunta, ¿y dónde están las otras 25? Lo explico. 25 semillas de la verdad que habían sido traídas por los profetas fueron eliminadas por personas que establecieron una secta, es decir, una organización. ¿Por qué una secta? La verdad es una para todos y une a todos. Sin embargo, a partir de esta verdad fue creada una organización, rechazando aquellas libertades y todo lo demás que no hubiera permitido la creación de una organización. En este contexto, una organización implica una especie de empresa comercial, una transatlántica, que preferentemente abarque todo el mundo, etc. Aquí no hay nada ofensivo. No quiero decir nada malo, sinceramente. En este caso solo estoy explicando, y esto es verdad. Si tomamos todas las religiones del mundo, todas, y quitamos a las personas, feligreses como se les llama, de estas religiones, ¿qué quedará? Quedarán edificios con muchos empleados.
Los empleados son los que viven a costa de esos feligreses. Está claro que en muchas religiones hoy en día existe un negocio, y bastante serio, que está controlado por empleados, pero son los feligreses los que trabajan allí, habiendo quitado a los feligreses. ¿Qué vemos? Esto es cierto. Empresas, edificios y empleados. Resulta que, habiendo establecido una secta, es decir, habiendo separado un fragmento del verdadero conocimiento, en su momento, la gente estableció empresas comerciales sobre la base de esas dos semillas que estaban insertadas y traídas en la verdad misma, en la esencia misma, ¿verdad? Es decir, lo que se suponía que era libre y abierto, al final se convertía en algo cerrado, con una jerarquía muy rígida. ¿No es así? En cuanto a la jerarquía, hemos dicho ahora a quién pertenece la jerarquía. Bueno, algunos dirán, ¿cómo es posible que no haya jerarquía en una empresa, en una organización? Chicos, ¿y qué hay de Alatra? Al fin y al cabo, aquí no hay jerarquía. Hay responsables o coordinadores de determinados proyectos, ciertamente los hay, y debe haberlos, pero no poseen poder. Están a cargo, son responsables de la actividad en la que participan. ¿Qué significa son responsables? La conciencia de cualquier persona es la herramienta de Satanás. Ya estamos repitiendo esto por milésima vez o más. Y el sistema, es decir, ese mismo Iblis, Satanás, siempre buscará, sobre todo en los buenos proyectos que se hacen desde el alma, de persona a persona, cambiar las comas para alterar el sentido a favor del sistema. Y por eso estos coordinadores, responsables, son exactamente necesarios para llevar a cabo un determinado proyecto de forma adecuada y asegurar que las comas están en su sitio, para que Guy no ande por aquí, o el sistema no interfiera, ¿verdad? Sí. Luego, ¿dónde está el poder? Si quitamos a la gente de Alatra, no queda nada. Es decir, además, en Alatra hay 27 semillas. A quienes les gusta calcular, pueden calcularlo, pueden investigar. Creo que eso lo dice todo. Sí. Y ahora consideremos el siguiente punto. Tal vez lo describiré alegóricamente. Perdóname, pero es para que quede claro, para su conciencia, para que no discuta. Existe el camino espiritual, es decir, tenemos que ir del punto A al punto B, ¿de acuerdo? Sí. Esto es un camino amplio. ¿Y qué es una organización? Después de todo, las organizaciones están cerradas, son estacionarias, no pueden moverse. Por lo tanto, estarán cerca de la carretera, es decir, cerca del camino que lleva al mundo espiritual. Están paradas donde la gente está caminando. ¿Correcto? Correcto. Una persona... No hay nada de malo en esto. No estoy troleando a las religiones y de ninguna manera estoy ofendiendo a los creyentes. No. Solo reflexionen. Estos son exactamente los lugares similares a los hoteles en el camino. Los que han viajado lo saben. Cuando uno está cansado, puede entrar en un hotel para descansar, recuperar fuerzas y seguir adelante. Esto es maravilloso. Esto es, por el contrario, un elogio, no una crítica. Esto es precisamente lo que es una organización religiosa. Sin embargo, estas organizaciones no pueden moverse por sí mismas porque están llenas de alma. Esto es cierto. Es una organización. En cambio, ¿qué es Alatra? Es la gente que anda por este camino. Y pueden entrar en cualquiera de estos hoteles. ¿Por qué? Porque Alatra en sí misma no divide a nadie, une a todos. Y en nuestro caso, se reúnen personas de varias religiones, denominaciones y demás. Y de ninguna manera promovemos, oye, tu religión es mala, ven a Alatra. Bueno, una persona ha venido a Alatra. ¿De qué religión podemos hablar? De ninguna. Solo podemos ayudar e indicar a la persona cómo encontrar estas semillas en una u otra escritura sagrada. Limpiarlos de la paja acumulada precisamente a través de la conciencia de las personas. Y cómo, de hecho, siguiendo este camino de manera constante y sin tambalearse, llegar a donde la persona se dirige. Después de todo, el propósito principal de cualquier religión, el significado de todas las religiones, es el logro de la vida eterna. Todo lo demás es palabrería.
El significado de cualquier religión, de cualquier enseñanza, es conseguir la vida eterna. Me refiero a las enseñanzas espirituales. ¿No es así?